cuando el faraón dejó ir al pueblo. Jehová les guió por el desierto cuando el faraón dejó ir al pueblo. Jehová les guió por el desierto. Él iba delante de ellos. Él iba delante de ellos. Por el día columna de nube, en la noche columna de fuego. Por el día columna de nube, por la noche columna de fuego, papá. Y seguimos unidos con unción tropical. ¡Ay, papá! Con aceite en mi lámpara, Señor. Ay, que yo quiero servirte con amor. Con aceite en mi lámpara, Señor. Hermano, mantén el fuego. Jaime Rosa, échale leña. En el altar de Dios, en el altar de Dios, el fuego está encendido. En el altar de Dios, en el altar de Dios, el fuego está encendido. Nadie lo podrá apagar, nadie lo podrá apagar, porque el fuego del Señor en mi corazón está. Nadie lo podrá apagar, ay, nadie lo podrá apagar, porque el fuego del Señor en mi corazón está. 33 DC, confusión tropical. Díselo, Michael. Como ladrón en la noche, como ladrón en la noche, así será la venida del Hijo del Hombre. El Ministerio Diseño Divino del Centro Misionero Cristiano te invita a su próxima reunión de parejas. Lo que dices me importa. Expositores Gilberto y Guadalupe Sánchez. Jueves 22 de octubre, 7 de la noche. Vía Zoom. Te esperamos. Bueno, aquí estoy. Está la tierra lista. A ver, ¿cómo inicio? ¿Cómo es que hacía? ¿Qué historia nos tendrá preparada el abuelo Doro y Cindy para hoy? No te pierdas otra aventura en CMC Kids, hoy a las 5 de la tarde en este canal YouTube. El Centro Misionero Cristiano anuncia dedicación de niños. El curso para los padres será el lunes 19 de octubre y la dedicación de los niños el 25 de octubre. Inscribe tu niño. Más información al 230-1262. Centro Misionero Cristiano continúa en avanzada y es a través de nuestros diezmos y ofrendas que la obra del Señor no se detiene. Aquí en pantalla encontrarás los números donde puedes dar tus aportes. Si libre soy, libre Un saludo muy especial para mi pastor amigo Ricardo Clark, para su esposa Gisela, para Ezequiel, y un saludo muy especial de parte de la comunidad Osana y del liderazgo de mi familia para todos ustedes allí en Panamá. Qué bueno es poder encontrarnos de nuevo, aunque sea por este medio de la virtualidad. No sé cómo les ha ido a ustedes en este tiempo de pandemia. No sé cómo están viviendo el día a día, pero a nosotros nos ha tocado un tanto difícil. Han sido más de 200 días en los cuales la gente no sabe cómo entrar, cómo salir, cuándo termina esto, cuándo termina este episodio de este virus, de este COVID-19. ¿Qué hemos ido aprendiendo? Hemos ido aprendiendo que la fe puesta en medio de la prueba, el Señor nos ilumina, nos guía, nos conduce por el buen camino y nos lleva a una senda de bendición y de prosperidad. Cada uno esperamos un milagro en nuestra vida cristiana. Y de igual manera sé que ustedes están esperando el milagro de hoy y el milagro también de mañana. Él está sacando lo mejor de nosotros. Él colocó en nosotros cosas tremendamente buenas que ni nos dábamos cuenta que las teníamos. Pero ahora, al ver su palabra reflejada y madurada en nuestra vida, nos lleva a nosotros a entender que bueno es el Señor y es digno de suprema honra y de suprema alabanza. Cada dificultad por donde Él nos permite atravesar,
nos recuerda que estamos en un cuerpo material, sujetos a toda clase de pruebas, de tentaciones, de luchas, porque somos vasijas de barro en manos de un alfarero que va a sacar tesoros escondidos de nuestra vida. Sí, aunque no lo creamos, tenemos cosas valiosas en nosotros, tesoros que ni teníamos idea que lograríamos desarrollarlos en esta pandemia. El encierro. Dios ha sacado cosas preciosas de nuestra vida. Algunos aprendimos cosas que en la vida normalmente no las estábamos haciendo. El aprender a vivir y convivir en familia también es otra riqueza grande, porque hay quienes les encanta la casa, pero fuera de ella. Únicamente la buscan para acostarse, dormir y en la mañana vuelven y salen. Pero la cuarentena, la pandemia, este COVID-19, este coronavirus, esta situación cual en el mundo se ha visto, nos enseña que Dios venía con lecciones grandes. De esa manera, como el barro es el que tiene que entrar en función, lo hizo Dios para que nadie se gloriara de sus dones, de sus talentos, de lo que tuviera, sino que reconociéramos que somos barro en sus manos, pero transformados para bendecir a otros. ¿Qué más podemos decir? Que ese barro no puede impedir que la gloria de Dios se manifieste en nuestra vida, pero seguimos siendo barro. Así nos hizo el Señor. Seguimos propensos a las tribulaciones, a las pruebas, a las luchas, pero el apóstol San Pablo nos dice ante todo esto que el alfarero no desamparará el barro. Es decir, por donde quiera que miremos, el alfarero no permitirá la destrucción en nuestra vida. Aunque en nuestros cuerpos sean notorias las heridas o las cicatrices de la guerra, con todo y eso, Dios dice que en Él somos más que vencedores. Pero ¿cuál es el propósito de Dios de meternos en ese molino de la vida? ¿Cuál es el propósito para que Él determine que el barro en las manos de Él saldrá aprobado en todas las cosas? Veamos un par de principios basados en estas vasijas de barro que Dios quiere formar en nosotros. Ante las grandes crisis que tuvo David, él se encontró que la oración era la fuente de su respuesta. De ahí los salmos. De ahí esos pasajes tan preciosos como el Salmo 23 que creo todos en la vida lo hemos aprendido. Ahora viene un gran desafío para este hombre y era ¿cómo voy a dirigir esta nación? El pueblo necesita unirse. El pueblo necesita encontrar la manera de ser una nación. La gente comenzó a buscarlo a él para coronarlo como rey, porque en las crisis la gente siempre busca un Mesías, un Salvador, algunos hasta un loco populista, pero no importando, la gente necesita un líder. Veamos un par de cositas bonitas que contiene la primera de Crónicas, capítulo número 12. Primera de Crónicas, capítulo número 12, donde un grupo de personas, un listado de gentes con un poco de situaciones que vamos a mostrar, nos ayudan a encontrar lo relacionado a cómo solucionar problemas de familia, de gobierno, de Estado o personales. Un primer grupo de este capítulo 12 estaba centrado en la vida de Saúl primero. Saúl los ha perseguido y por esta persecución ellos se encerraron, se escondieron. Los que vinieron eran valientes, dice el versículo número 2 de ese Primera de Crónicas. Habían ayudado a Saúl en medio de la guerra, mas ahora ellos estaban del lado de David. Tenían arcos, eran ambidiestros, es decir, ellos podían usar la honda con ambas manos, con la derecha y con la izquierda. Eran buenos para la saeta, eran buenos para el arco, y el escritor de la lista los enumera en los versículos 3 al 7 con nombres propios. Luego aparece otra lista, otro grupo de personas, los hijos de Gad.
habían huido de Saúl y se fueron con David, capítulo 12, versículo número 8, y luego enumera todos sus amigos relacionados y familiares de los versículos 9 hasta el versículo 15. Estos eran hombres de guerra, estos eran muy valientes para pelear, eran diestros con el escudo y con el pavés. El pavés era ese escudo semiredondo que cubría los costados del derecho e izquierdo del soldado y le impedía a las flechas llegar a los costados del soldado. Casi todo el cuerpo de ellos era cubierto. Sus rostros eran fieros. Me encanta a mí esa descripción en Primera de Crónicas. No eran muñequitos de chocolate, no eran modelos de ropa, no eran deportistas de cualquier cosa, sino eran guerreros de tal manera que en sus rostros se les veía las ganas de andar peleando a toda hora. A más de eso, eran ligeros como las gacelas, no eran perezosos, no eran negligentes, andaban en victoria continuamente. Pasa luego el Espíritu Santo a enumerar en la lista a algunos de los hijos de Benjamín y de Judá. Estos hombres, al unirse con David, demostraron que eran fuertes. Versículo número 16. David les dio la bienvenida a todos los que iban acercándose, según dice el versículo mismo 16. David entonces, del 17 al 19, enumera otro grupo de personas que se unieron y los nombra hasta el versículo 22 como los hijos de Manasés. Eran como la contraguerrilla, digámoslo así, troperos, eran valientes, eran fronteros, ayudaron a David con a las bandas de merodeadores y a ellos no les temblaba el pulso. Cuando yo miro esto, a mí me emociona el contarles esta historia de Primera de Crónicas 12, porque encontramos en todo esto que los que llegaron donde estaba David lo hacían para conformar un ejército grande como el ejército de Dios, dice el versículo número 23. Viene ahora otra larga lista que aparece un número que me llama la atención, 6,800 hombres listos para la guerra. De los hijos de Simeón, 7,100 hombres valientes y esforzados. Y de este grupo había un total que los nombran los versículos 26 al 31 de 51,122 hombres. Pero hubo otro grupo selecto nombrado en el capítulo 12, el versículo número 32, que son los hijos de Isaacar. Me detengo un segundo porque nosotros tenemos por tendencia a mirar que los hijos de Isaacar son aquellos entendidos de los tiempos, etcétera, etcétera, pero quiero que lo mires dentro del contexto que el pasaje lo tiene y es los que llegaron a la guerra. No eran estos soldados de escritorio. No eran estrategas de escritorio, no señor. Los hijos de Isaacar no eran creyentes de un culto que reciben la palabra y dice, lo recibo para mí y para mi hijo. No, mira lo que dice. Eran 200 principales los hijos de Isaacar. Bien podían ser estrategas según la descripción del capítulo. Ellos representan un grupo de personas, uno, entendidos en los tiempos. Ellos sabían cuándo entrar a la guerra y cuándo salir de ella. Ellos sabían cuándo moverse a un lado, mover los escuadrones al otro. Es decir, ellos tenían el conocimiento de cómo entrar en la guerra y ganar las batallas. Sabían lo que Israel debería de hacer. Se conocían mutuamente, ellos y el pueblo y ellos, por su sabiduría, por el entendimiento que ellos tenían. Los seguidores los asediaban porque eran asertivos y generaban confianza. Los perseguían, los cercaban para estar con los hijos de Isaacar. Lo mejor de todo eso es que, hablando de tema de guerra, orientaron a sus generaciones a pelear y hasta el día de hoy, escúchalo, nosotros hablamos de los hijos de Isaacar. Es decir, dejaron un legado que nadie ha podido borrar ni quitar. La lista no termina ahí con los que se asocian con David, créelo. Todos tenían el mismo sentir para hacerlo rey.
pero tenían el mismo ánimo y estaban unidos en el mismo propósito. Desde el versículo 33 hasta el versículo número 39 nos narra esto. Pero vienen otra parte más de la lista. Los hijos de Isaacar, Zabulón y Neftalí vinieron con las provisiones que los soldados necesitaban. ¿Sabes por qué? Porque cuando Dios te manda a la guerra, no te manda con las manos vacías. Cuando Dios te da una tarea, una encomienda, te comisiona con una misión, no te manda con las manos vacías. Ellos vinieron con víveres, con provisiones de harina, con tortas de higos, con uvas pasas, con vino, con aceite, con bueyes, con ovejas, en abundancia, dice la palabra. Hubo comida para todos, dice el versículo 39. Entonces, aquí lo que me encanta decirte es una sola razón para tanta bendición. Estaban en crisis, se avecinaba una guerra y el pueblo entero tenía alegría porque habían encontrado al rey que estaban esperando. El rey iba delante, versículo 40. Todo esto no era suficiente para David. Tenían comida, tenían animales, tenían ánimo, tenían armas de guerra, tenían todo lo que alguien pudiera anhelar y desear, pero le faltaba lo más importante. Y lo más importante era el arca, la presencia de Dios. ¿Sabes? Después de consultar, dice la palabra en el capítulo 13 de Primera de Crónicas, del 1 al 4, dice, después de consultar a los jefes de 1,100 soldados y a todos los oficiales, David dijo a toda la asamblea de Israel, si les parece bien y si es lo que el Señor nuestro Dios desea, invitemos a nuestros hermanos que han quedado por todo el territorio y a los sacerdotes, a los levitas que están en los pueblos y aldeas, a que se unan con nosotros para traer el arca de regreso, el arca de nuestro Dios. La verdad, dice el texto, es que desde el tiempo de Saúl no le hemos prestado atención. Y la asamblea le agradó la propuesta y acordaron que se hiciera así, traer el arca, la presencia. Les faltaba lo más importante en medio de esta cuarentena, en medio de este encierro que han ido, temporada va, temporada viene, en medio de los anuncios de rebrote, en medio de las economías que han estado fluctuando y muchas de ellas han caído. Igualmente nosotros debemos de pensar cuánto necesitamos la presencia de Dios, el arca de Dios en nuestro alrededor. David no se avergonzó de pedir el arca. Alguien hubiese podido decirle, pero rey, ¿cómo así? Si tenemos soldados, tenemos comida, tenemos armas, tenemos de todo. Pero David dijo, desde el tiempo de Saúl no le hemos hecho caso a la presencia. 40 años sin hacerle caso a la presencia. Una generación entera que peleó guerras solos y las perdieron. Enfrentaron enemigos solos y fueron derrotados. Una generación que no conoció al Dios de las batallas gloriosas. Y esta hora yo te animo, mi hermano. Líder, te animo, creyente que estás conectado con la iglesia el día de hoy, te animo, les animo en el nombre del Señor para que busquemos la presencia del Señor. No confiamos ni en la economía, no confiamos ni en los amigos, no confiamos en nada humano y material, en las promesas de gobernantes. No confiemos en lo que el hombre puede hacer, porque todo lo que el hombre hace es lamentablemente fallido. Confiemos en la presencia del Señor que llena toda la tierra. Aleluya. David reconoció el valor que tenía el arca. David reconoció que si la mandaba a traer, en el arca había dirección, había liderazgo para esa empresa de fe. Lo sacaría de la crisis de identidad, unificaría al pueblo y construiría una nación poderosa basados en la presencia. ¿Cuánta falta hace que los gobiernos de hoy en día, nuestros gobernantes inviten a Dios a que les ayude a salir de esta crisis pandémica del COVID-19?
Esa era la herencia que quedaba de la presencia de Dios, el arca. Moisés había construido todo en el desierto, pero ya no estaba el tabernáculo completo, ni la fuente de bronce, ni el altar del incienso, ni el candelero de oro, ni la mesa de los panes. No había ni siquiera tabernáculo de reunión, ni templo tampoco, porque aún no había sido construido. Pero David entendió que de lo poquito que todavía quedaba desde los días de Samuel en la batalla era algo que las personas de buen corazón entenderían, recibirían, y con todo el armamento y con todos los soldados y con toda la comida, pero con la presencia de Dios no podían ser derrotados. Mira lo que dice el Salmo 147, versículos 10 y 11. Pues Dios no se deleita con la fuerza del caballo, ni se complace en la agilidad del hombre. Jehová se complace en los que le temen y en los que esperan en su misericordia. Creo que tú puedes conmigo decir en esta hora: alabado sea el nombre del Señor. Bajo el peso de esta crisis pandémica en el mundo, muchos gigantes intelectuales, económicos, hasta pastores y creyentes se dieron cuenta de lo frágiles que éramos. Bajo este peso de un pequeño virus, el mundo quedó sumido en confusión, aeropuertos cerrados, economía cerrada, estadios de deportes cerrados, todo cerrado. Y lo que viene para el resto, en esto no sabemos cómo es, pero yo te animo en el nombre del Señor. Hoy recomiendo a la iglesia, a la que yo llamo hoy la iglesia post-pandemia, que aprendamos a la supervivencia de lo espiritual, que es la que sacará adelante nuestra vida. Les recomiendo, cuídense a sí mismos, tengan las normas de bioseguridad que se requieren. Les recomiendo, cuiden a sus familias en el día de hoy, no meramente con un tapabocas, no meramente con la distancia social. Cuiden su familia, velen por su familia, no descuiden la familia, cuiden a sus seres queridos, cuiden su trabajo. Por poco que ganes, cuídalo, ¿sabes? Cuida lo poco que tengas, pero especialmente cuida tu fe en tiempos como estos. Cuida el altar que Dios ha colocado en tu corazón. No te confíes en lo que sabes, no te confíes en tu conocimiento, no te confíes en tu experiencia ministerial, de liderazgo, de la fe. Es que llevo tantos años de creyente, yo fundé esta iglesia. No, te debes de enfocar en el altar de Dios, en lo práctico, en la respuesta que adquieres delante de la presencia de Dios, en ese altar de oración que debemos tener cada día delante de Dios. En respuestas a las crisis de ellos, los que son maestros en la iglesia, el que enseña a otro, de las crisis de tus alumnos tienes que aprender, porque a ellos les tendrás que llevar una palabra de poder. No les puedes llevar un conocimiento superfluo, no. Ese alumno tuyo, ese creyente, ese líder, ese hermano nuevo, ese hermano veterano que está en crisis de fe, que su familia hubo contagio, que alguno se murió, él no necesita que le des algo más intelectual, necesita tu experiencia de fe en el altar de Dios para decirle: así dice Jehová el Señor. Recuerda, ni estás exento de esta crisis siquiera. Y solo un libro te puede ayudar, y se llama la Sagrada Biblia, la palabra de Dios, porque no hay un lugar más precioso que el altar de Dios para llevarnos de gloria en gloria y de victoria en victoria. Escoge el altar de Dios, el mejor lugar que tú puedes tener a tu alcance. Todo esto que hemos narrado de Primera de Crónicas, capítulo 12 y los primeros versículos del 13, nos deben de llevar a una cita clave que es Levítico capítulo 6, versículo 12. Ahí nos refiere al altar del holocausto, que no era igual que el altar del incienso,
eran diferentes, pero en ambos está reflejada la presencia de Dios en medio del pueblo, y en ambos se habla acerca de fuego y de la permanencia en la presencia. Ahí debe ser cultivada y cuidada la presencia de Dios en nuestra vida. Amados hermanos, la presencia del Señor es lo que nos sacará en victoria, porque cada mañana la leña era colocada en el altar, se colocaba el sacrificio, se quemaba el sacrificio de paz, el fuego ardería continuamente en ese altar, y la norma de Dios fue decirle a ellos: el altar nunca puede dejarse sin fuego. Y cantábamos en nuestra niñez evangélica ese coro precioso que algunos se acordarían el día de hoy: en el altar de Dios el fuego está encendido, el fuego está encendido. Nadie lo podrá apagar, nadie lo podrá apagar, porque el fuego del Señor en mi corazón está. ¡Qué tremendo! Construye, restaura, atrae el altar de oración a tu corazón y tendrás respuesta. Las respuestas aparecerán a tu alrededor, mi querido hermano y hermana. El pastor X de una ciudad en Argentina dijo estas palabras, orando al Señor, enseñándole a sus muchachos acerca de las misiones. En un devocional de su clase, el hombre quebrantado, este X profesor, le oraba al Señor con sus manos en alto y le decía: Señor, llévame al lugar que tú quieras, el lugar de mayor necesidad, donde haya mayor necesidad, llévame, Señor. Iré, Padre, donde quiera que tú me mandes. Y él termina de orar, y a la semana siguiente ocurre el COVID-19. Argentina también entra en pandemia. Argentina queda encerrada. Te pregunto, ¿a dónde crees que ese profesor terminó? Bien dicho, bien respondido, te felicito, en su casa. Su casa era el lugar de mayor necesidad. Sí, Dios sabía que la casa de ese hombre, ministro, profesor de un seminario, el lugar de mayor necesidad era su casa, su esposa y sus hijos. Y mire, Dios se valió de un pequeño virus para llevar a ese hombre a restaurar su relación de familia. Lo que yo deseo decirles es sencillo. Espero que no hayamos cambiado la agenda de prepandemia y la hayamos convertido en la agenda de pandemia para volver a la pospandemia. Un juego de pandemias, pero déjame decírtelo de esa manera. Algunos salían a la oficina, regresaban a la casa, al día siguiente a la oficina, luego a la casa, y cuando llegó la cuarentena y cuando la gente comenzó a encontrar una norma que se llama el famoso teletrabajo, que es la mayor clase de esclavitud laboral que el mundo ha podido tener en este siglo, cambiaron. Ya no van a la oficina, ahora se sientan frente a un computador a trabajar 8, 10, 12, 14 y hasta 16 horas de lunes a lunes, y el mundo entero entendió que habían cambiado de lugar, más no de agenda. ¿Está entendiendo eso en esta hora? Yo lo que invito es que un computador, un teléfono, un iPad, cualquier dispositivo electrónico no sea la esclavitud de nuestra vida. Lo he dicho en muchos escenarios posibles y es: regulemos nuestra vida espiritual delante del Señor, porque Él nos ama, nos ha cautivado, nos ha atrapado el Señor. Nos ha seducido el Señor. Un vicio que todas las personas tenemos de una u otra manera, de un nivel a otro, es el del trabajo. Pero aquí la gente no entendió que el COVID-19 era una manera como Dios tenía para acercarnos a su presencia. Que los chinos, que los gringos, que los alemanes, que el mundo entero, eso es una cosa. Dios permitió, porque a Dios el COVID-19 no lo tomó de sorpresa. No, Señor. Él permitió porque nos quiere seducir y llevarnos delante de Él en todo tiempo. Él no quiere que andemos de Zoom en Zoom, como decía un hermano. Ya no vamos de gloria en gloria, ahora vamos de Zoom en Zoom. No, si no oraban, no existiendo coronavirus, ¿qué van a orar en medio de una pandemia?
Y si no aprendieron a orar en medio del coronavirus, ¿qué van a orar después? Van a decir, ay, gracias Señor que el coronavirus se acabó. No se ha ido, el coronavirus no se ha ido, está ahí, cuídate. Lo que tienes que arreglar es, lo que más pronto puedas arreglar es, arregla las cosas en tu ser interior, arregla tus cosas en tu alma, arregla tus cosas en tu familia y dile, Señor, ayúdame a escribir una nueva historia en mi vida, una nueva historia en mi vida, gloria sea al Señor, pero que esa nueva historia sea escrita en el altar de la oración. Permíteme concluir en esta hora diciéndote, los milagros y las salidas de cada necesidad y de cada angustia de un alma en prueba, esas palabras vienen como respuestas a oraciones. Esas soluciones de crisis vienen como respuesta a oraciones. Los milagros que esperamos son la salida a los momentos de oración que alguien tenga, a esas declaraciones proféticas que soltamos y los declaramos profetas en medio de la necesidad, en medio de la angustia, esa palabra que viene como una respuesta de lo alto, porque Dios dice, clama a mí y yo te responderé. Son declaraciones en momentos de dificultad, en momentos de esterilidad, de incapacidad. Las oraciones entonces se convierten en lo que yo estoy llamando ahora una estructura profética y no la detiene el tiempo. Esa estructura profética no la detiene la adversidad ni la vida del mismo profeta. El profeta puede morir, las palabras pueden terminarse, pero la voz del profeta en el corazón del oyente permanecerá, porque la palabra tiene pies y la palabra camina en mi lenguaje que he usado y que he escrito en mis libros. Entonces, cuantas veces tú oras, estás siendo transformado en un profeta que declara el mañana. El que ora no dice hacia atrás sino para dar gracias, pero el que declara palabra la declara hacia adelante en el nombre del Señor. Sé que mi Redentor vive, declaro esto, declaro aquello, declara la necesidad y luego viene la respuesta como la lluvia que cae a la tierra, dice el Señor, así será mi palabra que no volverá a mi vacía. Entonces la clave de Dios en este día es: deja arder tu vida de altar, deja arder tu vida de oración en el altar de Dios. Te lo digo de otra manera, colócale al altar de Dios en tu vida fuego, colócale presencia, colócale sobrenaturalidad, colócale en este momento tu vida en el altar de Dios, el fuego de Dios, la unción del Espíritu Santo. Oh, yo oro y le pido, Señor, que este tiempo de COVID-19 no pase en tu iglesia desapercibida, sino que llegue el poder del Espíritu, y donde quiera que haya un equipo prendido, donde quiera que haya alguien recibiendo esta palabra, el fuego de Dios le tome, le llene, y la gloria de Jehová ilumine su vida, y reciba lenguas nuevas, reciba potencia de Dios, poder de Dios para lo sobrenatural, poder de Dios para recibir ese Hechos 1:8, porque el altar de Dios sigue encendido el fuego. Y yo te animo hoy, levanta tus manos y dale gloria al Señor, suéltate, quita los temores, los miedos, las angustias, y deja que la gloria del Señor llene tu habitación, llene tu cuarto, llene tu oficina, llene el lugar de empresa donde tú estás recibiendo esta palabra en el día de hoy. Jehová te bendiga, iglesia. Jehová levante baluarte de fe en tu vida. Jehová levante con poder tu vida en el nombre del Señor, y te llene de la gloria, te llene del poder, te llene de la unción en el día de hoy. Que tú puedas recibir la sanidad para tu alma, recibir la sanidad para tu cuerpo, recibir la limpieza en tu conciencia, en tu vida, y lo mejor, que seas lleno de la pentecostalidad, lleno del poder, aleluya, lleno del lenguaje de Dios. Recibe ahora
En el nombre del Señor, recibe ahora ese poder de lo alto que hará que tu altar se prenda, tu altar se incendie y encuentres una manera nueva de adorar al Señor y de alabarle. Levanta tus manos conmigo, Padre. Yo te alabo y te bendigo en esta hora. Declaro, Dios mío, por la palabra, que lo más importante no era la comida, ni los hombres, ni las armas. Lo más importante para ganar la batalla es la presencia tuya, el altar tuyo. Lo más importante es encontrar la espiritualidad delante de ti, y con nuestras manos levantadas soltamos soltamos la palabra de vida y poder para que tu iglesia, Dios mío, sea llena del Espíritu Santo, llena de los dones espirituales ahora en el nombre de Cristo. Señor, bendice, Señor, liberta, quita temores, quita miedos, quita prejuicios, Padre, y que como niños podamos relajarnos en tu presencia, como pequeños podamos creerle al Dios de la Biblia todas las promesas escritas para nosotros en el nombre de Jesús de Nazaret. Mi amado, te bendigo, recibe, suéltate hoy y recibe esa presencia, ese poder. David dijo, por 40 años desde los días de Saúl, no le hemos hecho caso, y yo te insto a ti hoy, hazle caso a la presencia y recibe los dones que Él tiene para tu vida. En el nombre de Jesús el Señor, te bendigo, recíbelo en esta hora y alaba a Jehová y sé lleno del Espíritu Santo para vivir este mundo pospandémico, no como estuvieses en pandemia, sino y yendo de gloria en gloria y de victoria en victoria, en el nombre de Jesús. Amén y amén. De día y de noche, mi anhelo es buscar de día y noche de tu amor y la ternura de tu Espíritu, Señor. Mi anhelo es buscar de día y noche de tu amor y la ternura de tu Espíritu, Señor. En tu presencia hay plenitud de gozo, en tu presencia delicias a tu diestra. Por siempre y para siempre me gozo en tu presencia. En tu presencia hay plenitud de gozo, en tu presencia delicias a tu diestra. Por siempre y para siempre me gozo en tu presencia. Oh sí, Señor. Oh Rey, es buscar de día y noche de tu amor y la ternura de tu Espíritu, Señor. En tu presencia, en plenitud de gozo, en tu presencia delicias a tu diestra. Por siempre y para siempre, oh me gozo en tu presencia. Oh sí, Señor, en tu presencia
delicias a tu diestra, por siempre y para siempre me gozo en tu presencia, oh Señor, en tu presencia, en tu presencia, delicias a tu diestra, por siempre y para siempre me gozo en tu presencia.